Buenos días, niños de grado quinto. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje del día de hoy, de esta mañana, que espero que se encuentren muy bien, que estemos muy puntuales y sobre todo que veamos muy concentrados el video. No me escriban cuando terminen el video, ya vi el video, no hay necesidad de escribirlo. Yo lo que necesito es que vean el video y vayan desarrollando sus actividades de una vez. ¿Listo? Para poder hacer la puesta común al final, pues al final de la clase. Bueno. Vamos a escribir en página nueva en el libro de lenguaje, martes 12 de mayo del 2020. Nuestro propósito de hoy es reconocer el acento diacrítico y su función significativa. Entonces nosotros sabemos que las palabras tienen acento y vamos a verificar qué es o cuál es el diacrítico y cuál es su función significativa dentro del lenguaje. Listo, entonces acá yo les preparé esta diapositiva donde se explica un poco qué es. Aquí nos dicen el acento diacrítico, que es también reconocido como el acento gráfico o tilde. Entonces ustedes saben que cuando las palabras llevan acento, pues se le coloca la tilde, que se coloca sobre las vocales de la sílaba tónica, es decir, la sílaba que tiene mayor fuerza de voz en las palabras, siguiendo las reglas de la acentuación, ¿cierto? Si tiene acento en la última sílaba, serían agudas, en la antepenúltima, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, ¿cierto? Entonces graves, esdrújulas, sobresdrújulas, dependiendo de donde tiene la acentuación. Se usa para diferenciar el uso gramatical de dos palabras que se pronuncian y se escriben igual, entonces de igual manera, pero que expresan distintas ideas, es decir, las palabras homófonas, ¿cierto? Entonces se escriben y se escuchan igual, pero en realidad son diferentes. Se escuchan. Sí, muy bien. Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces acá les preparé algunos ejemplos. Por ejemplo, dice te, sin tilde, sería un pronombre, ¿cierto? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te sientes bien? ¿Cierto? Entonces estoy utilizando el te de pronombre. Quiere decir que reemplaza al nombre, ¿cierto? Pero cuando le pongo la tilde, me queda como un sustantivo, ¿cierto? El te. Entonces, ¿quieres té? Ese té va con tilde, que es el agüita que se prepara y que sirve para relajar a las personas. ¿Listo? Entonces, tú. Entonces, de adjetivo, ¿cierto? O tú de pronombre. Entonces, tú cuando reemplazas, ¿tú quieres algo? Entonces, ese tú es un pronombre. O tú de adjetivo, cuando es tuyo, ¿sí? Indica característica. El de artículo, que es cuando todas las veces que yo les corrijo el artículo sin tilde. El cuaderno, el libro, el carro, el niño, ¿cierto? Pero cuando le ponemos tilde es un pronombre. Él está feliz, él está sonriendo, él quiere agua. Entonces ahí ya le ponemos tilde porque está reemplazando un nombre. Se de pronombre lo mismo reemplaza el nombre, o se del verbo ser o saber, ¿cierto? Aquí vemos más ejemplos como más de conjunción o más de adverbio, mi de adjetivo, mi de pronombre, sí de conjunción o sí de afirmación. ¿Listo, niños? Vamos a pasar entonces al libro. Una vez comprendidos estos ejemplos, vamos a iniciar en el libro en la página 77. Lee con atención los siguientes enunciados, primero en silencio y luego en voz alta. Es importante que lo hagan de esa manera. Yo se los voy a leer, entonces ustedes lo leen en la mente y después ustedes lo deben leer después de mí, solos. No quiero que me dé las gracias de nada. ¿Listo? La siguiente dice, debajo, dijo que él vendrá para el almuerzo. El siguiente, hoy te daré más dinero, mas no abuses, ¿cierto? De confusión. La siguiente dice, de mí no esperes que comparta mi iPod. La siguiente dice, yo sé que es verdad que el puente se cayó. Y la última dice, te daré el sí si me prometes ser fiel. Entonces, como ya lo leímos, ¿cierto?
pues lo leímos en la mente, nosotros seguimos la lectura con la profe, ahora ustedes lo van a hacer ustedes solos y ojo porque deben poner la acentuación. Segundo, observa con cuidado los enunciados leídos, si las parejas no van a ser parejas, van a ser parejas de ustedes mismos, con términos que se escriban similar, pero significan diferente. Entonces, ustedes me pueden poner, mira, aquí tienen varios ejemplos, ¿listo? Lo que signifiquen lo mismo, pero se escriban, bueno, términos que se escriban similar, perdón, pero signifiquen cosas diferentes. Es decir, que tengan tilde y que no tengan tilde. Una vez realizado esto, vamos al punto 3, donde dice, bueno, que vamos a responder. Van a comentar sobre los términos anteriores y bueno, vamos a responder. ¿Qué cambios encuentras en los significados de las palabras que componen las parejas? ¿Cierto? Ejemplo, una respuesta puede ser, ay, perdón, espera, la pongo acá atrás. Ejemplo, una respuesta puede ser que te, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, son pronombres, mientras que otros son artículos o son sustantivos. Se diferencian en la función que tienen dentro de la misma oración. Esa es la respuesta, que se diferencian dentro de la función que tienen dentro de la misma oración según la acentuación, aunque se escriban igual, pero se lean diferente. Y la B dice, ¿qué función crees que tiene la tilde en los términos que seleccionaste? Pues cambiar su significado, ¿cierto? Hacer que tengan el significado correcto dentro de una oración, que designen un significado correcto. Listo. En la página número 78, pues tenemos otra vez como un resumen de las características de lo que es el acento diacrítico para que nos quede claro. Hay una modalidad del acento ortográfico que se usa para distinguir la función de una misma palabra. Entonces, acuérdense que el acento ortográfico, ¿cuál es? Pues el que se marca tilde según las normas ortográficas, pero una de las clases es el acento diacrítico, que es para marcar esas palabras que se escriben y se ven igual, ¿cierto? Pero que se deben pronunciar de una manera diferente, ya que tienen una función diferente dentro de la oración. Entonces, las funciones que una misma palabra o una misma grafía desempeñan dentro de un enunciado o en un texto, generalmente se trata de palabras monosílabas o bisílabas, ¿cierto? Que tienen una sola sílaba o máximo tienen dos sílabas, que corresponden a distintas categorías o funciones gramaticales, ¿cierto? Entonces, la función gramatical es la que tiene la palabra, la que aporta la palabra a la oración o al texto o a la expresión para que sea claro y exacto lo que se quiere decir. Tienen diferentes significados aunque se escriban igual. En este caso, lo que se conoce como acento diacrítico. Eso básicamente es el acento diacrítico. Pero por regla establecida, en el castellano las palabras monosílabas no llevan tilde, pero esta se marca, o sea, en el acento diacrítico, para precisar el sentido del texto y diferenciar una palabra que se escribe igual, pero que tiene otra función. Entonces, ojo, ¿qué es el acento diacrítico? Entonces, vamos a preguntarnos. El acento diacrítico, ¿cierto? Es aquella clase de acento ortográfico, o sea, que sigue las normas ortográficas, ¿cierto? Que marca la sílaba tónica, que es la que lleva mayor acentuación en la palabra, para diferenciarla de otra palabra que aunque sea monosílaba se escribe igualita, pero que tiene una función muy diferente dentro de la palabra, ¿cierto? Entonces a eso le llamamos acento diacrítico. Aquí vemos otros ejemplos de los que llevan tilde, los que no llevan tilde, parecido al que les puse al inicio en las diapositivas. Aquí dice que la tilde, ese, aquel son pronombres, cuando no están acompañados del sustantivo, por ejemplo. Este es mi libro, aquel es tuyo, ¿cierto? Entonces ahí se convierte en pronombre. Ya si yo digo este niño, pues ya es diferente porque ya le puse un sustantivo, entonces ya no puede reemplazar el nombre. Entonces, por ejemplo, acá dice este, ese y aquel, son adjetivos demostrativos, por ejemplo, este libro, ¿cierto? O este niño, como lo dije, entonces se convierte, ya pasa de ser un pronombre a un adjetivo demostrativo, está demostrando a quién pertenece, ¿cierto? El sustantivo, el adjetivo, el libro. Bueno, en este caso el libro o en el ejemplo que yo les di, el niño. En la página número 79, la palabra esto y aquello nunca lleva tilde porque no hay posibilidad de difusión. Entonces, por ejemplo, dice la palabra solo puede significar solamente en adverbio o puede ser adjetivo calificativo sin compañía.
Hasta hace poco la norma indica que en el primer caso, donde escribo solo como adverbio, en función del adverbio se marcaba la tilde. En la norma actual se admiten las dos formas, con o sin tilde. Recuerden que pues el lenguaje evoluciona todo el tiempo, ¿cierto? Nosotros hablamos español, por lo tanto nos guiamos por las normas de la Real Academia de la Lengua. Pero ellos no se quedan en lo mismo siempre, sino que todo el tiempo va evolucionando. Entonces se ponen nuevas normas, se puede cambiar la norma desde allá, ¿cierto? Obviamente justificando el por qué. Y o se pueden agregar palabras, o se pueden quitar palabras, o bueno, en fin. El lenguaje es evolutivo todo el tiempo. En acción, entonces dice que vamos a leer estos enunciados, estas preguntas o estas afirmaciones. Y vamos a explicar lo que significan las palabras resaltadas de cada caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué hora es? No me digas que se hizo tarde. Entonces, este qué está resaltado, ¿cierto? Los dos qué están resaltados. ¿Qué significan esas palabras en ese momento? El primer qué pues se refiere a una pregunta, ¿cierto? Me están hablando de algo. Me están haciendo una pregunta. En el segundo dice, no me digas que se hizo tarde. Entonces, cuando hablamos del segundo que es relativo, ¿cierto? ¿A qué? A que se hizo tarde. Eso es lo que vamos a explicar en cada uno de ellos. Lo mismo con cada uno, con el cómo, bueno, en cada uno. Si se refiere acá, por ejemplo, que está entre estos signos, se refiere a qué? Como a un proceso, ¿cierto? Acá este qué se refiere a una pregunta como de concepto, como que necesitan una respuesta de concepto, efectivamente el cómo, el cuál, cuándo, dependiendo si tienen tilde o no tienen tilde. Cuando tienen tilde normalmente están entre signos de pregunta, o aunque no lo estén se refiere a una pregunta o a una expresión exclamativa. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ser muy juiciosos al responderme esto. Miren acá tienen algunos ejemplos del qué, del cómo, el cuándo, el mi, se, bueno, y tienen a qué se refiere cada uno. Entonces no es sino relacionarlas y poner con claridad cada cosa. Muy bien, listo, niños. En el punto 2 dice, construye 10 oraciones que incluyan algunos usos de las siguientes palabras. ¿En dónde las vamos a construir? En el cuaderno las vamos a construir. 10 oraciones donde incluyamos el uso de estas palabras. Bueno, espérenme un momentico, yo miro una cosita acá. Sí. ¿Listo? Estas 10 oraciones las vamos a dejar como tarea, ¿vale? Entonces, la tarea va a ser esta construcción, este punto 2, entonces no lo vamos a realizar ahorita, sino que nos va a quedar de tarea. Si ustedes lo quieren hacer de una vez y les alcanza el tiempo, lo pueden hacer de una vez, pero la tarea es para dentro de 8 días. Si me la quieren enviar hoy mismo, háganlo, pero por favor que sea temprano. Bueno, porque se llegan las 8 de la noche y la profesora hasta ahora le están llegando de a 20 y de 30 correos porque hasta ahora pudieron enviar. Entonces necesitamos pues que todos nos colaboremos para que se pueda hacer una correcta revisión. El punto 3 lo vamos a hacer acá. Dice, colocan las tildes que faltan en el siguiente texto según el uso de los términos. Entonces ustedes van a leer el texto o la partecita del texto, estos son 2 párrafos cortos, y van a mirar en dónde se necesita marcar la tilde. Les doy un ejemplo y les ayudo. Si supieras cuánto te extraño, no te habrías ido aún para tu viaje cuando ya te sentía muy lejos de mí. Entonces hay 3 palabras que van a llevar tilde en esa primera frase o expresión. Habrías, ¿cierto? Sentía y mí de pronombre. ¿Listo, niños? Ustedes van a hacer con el resto. Recuerden que la tarea va a ser el punto 2. Y entonces pasamos a la recomendación de la tarea, ¿cierto? Resolver las 10 oraciones en el cuaderno de lenguaje, el punto 2 de la página 79, que esta página 79, este punto 2, es decir, 10 oraciones con estas expresiones, bien utilizadas. Ojo con la acentuación porque ustedes a veces no les gusta mucho practicar esto de ni siquiera hablar correctamente, ¿cierto? Y sacarle una foto clara, niños, porque es que a veces me mandan las fotos acostadas, patas arriba,
donde se ve la letra clarita por allá en el fondo y un poco de luz, y pues para mí es imposible leer y calificar una tarea así. ¿Listo? Entonces por eso yo les digo